¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrevista a Más Container, espacio donde conversamos con interesantes invitados sobre la logística y el comercio exterior. En esta oportunidad nos acompaña Francisco Lima, quien es secretario general de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, la CIECA. ¿Cómo está Francisco? Muchas gracias por aceptar la invitación de Más Container. Muy buenos días, Claudio. Un gran gusto estar con ustedes este día y muchísimas gracias por la invitación de Más Container. Perfecto, Francisco. Entremos de inmediato en materia sobre lo que están haciendo precisamente en CIECA. Y a propósito de la estrategia de facilitación del comercio 2.0, por ejemplo, que se está realizando, ¿cuáles son los principales objetivos y cómo se espera que contribuya a la integración económica regional? Súper, gracias, Claudio. Pregunta muy pertinente. Te cuento, Centroamérica ya contaba con una estrategia de facilitación de comercio que se elaboró en el 2015, es decir, 2 años antes que en el foro multilateral de la OMC se acordara, digamos, este acuerdo mundial sobre facilitación de comercio del que somos parte, ¿verdad? Todos los países centroamericanos. Esta estrategia tenía algunos objetivos de corto, mediano y largo plazo. Los objetivos de corto plazo, podríamos decir, era la gestión integrada de puestos fronterizos, la parte de los RFIDs, es decir, los controles por radiofrecuencia del cruce de medios a través de todo lo que era el corredor pacífico entre los diferentes puestos centroamericanos, la transmisión electrónica de certificados fito y zoosanitarios. Entonces, estos elementos del 2015 a la fecha han sucedido varias cosas en el entorno mundial, en el entorno centroamericano, en los entornos nacionales, que ha llevado a que en la actualidad, en el diciembre del año pasado, los ministros de Economía que integran el Consejo de Ministros, que es el órgano rector de este sistema, instruyeran a la Secretaría que con el apoyo de los países elaborásemos la nueva estrategia de facilitación de comercio. Una estrategia que tiene como objetivo incorporar esos avances en los temas digitales que los diferentes países y la región han ido consolidando desde el 2015 hasta la fecha. Quiero, digamos, subrayar de que no se trata de modificar el rumbo que Centroamérica ha tirado en lo que facilitación de comercio se refiere, sino es simple y sencillamente actualizar la estrategia que está marchando a todo vapor. Creo que en el nivel multilateral queda evidenciado en el marco de la OMC el cumplimiento muy importante que estos 6 países del subsistema económico están dando en la parte de facilitación de comercio, Claudio. Claro, y además sobre estas estrategias y lo que están realizando ustedes en CIECA, también hubo muy interesante y creo yo positiva gira que se realizó a los puestos fronterizos del Corredor Pacífico Centroamericano. Y sobre ese mismo Sí. tema, Francisco, ¿cómo se identificaron los principales desafíos y las oportunidades, por cierto, para el comercio y cuáles son las medidas que se implementarán en el corto plazo precisamente en lo que dejó esta gira que realizó? Súper. También pregunta muy interesante, Claudio. Sí, te cuento, hace más o menos como un mes hicimos un recorrido terrestre a través de 1900 kilómetros de lo que conocemos que es el corredor pacífico de tránsito terrestre de las mercancías en el istmo centroamericano. El objetivo grande de esto era hacer una inspección en campo de los retos que en la parte de infraestructura y agilización de tramitología teníamos a lo largo, digamos, de estos 12 puestos fronterizos que visitamos. Iniciamos en Pedro de Alvarado, del lado de Guatemala, y terminamos en Puerto Balboa, en la parte de Panamá. En general, te podría decir que los trazos de las carreteras fue hecho muy bien. Sin embargo, creo que la infraestructura, con el paso de los tiempos y las adversidades climáticas de las que todos somos víctimas, tienen retos a superar en algunos tramos más que en otros. Sin embargo, he de decir de que estos retos no necesariamente son retos que se han dado en un corto tiempo. Creo que el desgaste de este sistema se ha ido dando a lo largo del tiempo. Sin embargo, también pudimos ver los grandes avances que especialmente en la tramitología digitalizada se ha implementado dentro de la región y prácticamente todo lo referente a las actividades exportadoras e importadoras están, digamos, soportados en una serie de plataformas que hacen que la tramitología
prácticamente sea sin papel y prácticamente en tiempo real, ¿verdad? En lo que a infraestructura de los puestos fronterizos se refiere, hemos encontrado algunos retos de espacio, circulación de medios de transporte y algún tipo de aglomeraciones en unos puestos más que en otros. Pero creo que, digamos, en la región centroamericana tenemos un poco de todo cuando a analizar puestos fronterizos se refiere. Es decir, tenés puestos fronterizos como el que acaba de inaugurar El Salvador, el que se conoce como el puesto fronterizo El Amatillo, que es entre El Salvador y Honduras, o un puesto fronterizo en Paso Canoas, por ejemplo, el lado de Costa Rica, que están haciendo grandes inversiones en puestos fronterizos, pero a efecto de hacer que la actividad de importación y exportación de mercaderías sea bastante ágil, cuartos fríos para asegurar cadenas de frío de nuestros productos que circulan. Hay otros puestos, Claudio, que sí tienen, digamos, retos importantes, como es el espacio geográfico donde están localizados. Es decir, puedes tener puestos fronterizos que están en medio de dos ríos o puestos fronterizos que se conectan por un puente. Entonces, ¿cómo haces crecer ese puesto fronterizo cuando tenés una realidad o una limitante muy grande como es un puente de doble vía? Hemos encontrado también retos con tramitologías. La región centroamericana, Claudia, ha avanzado bastante con declaraciones anticipadas para circular mercadería antes de llegar a los puestos fronterizos, es decir, lo que se refiere a la papelería. Hemos encontrado retos en ese sentido que tal vez algunos medios de transporte no están, digamos, llevando todo ese papel o toda esa tramitología lista cuando llegan al puesto fronterizo. Cuando estos camiones no llegan con esa papelería lista y tenés un puesto fronterizo bastante limitado en la parte geográfica, entonces la aglomeración se hace evidente. En general, yo te podría decir que los tiempos de despacho en los puestos fronterizos pasó de horas a minutos. Sin embargo, no podemos obviar que hay retos muy importantes para el acceso a los puestos fronterizos, porque claramente si un medio no lleva toda su información lista para poder pasar rápidamente por los procesos que tenemos, pues claramente se hace la cola de vehículos porque hasta que no pasa el de enfrente no pasa el de atrás. Y tú me dirás, bueno, pero ¿por qué es eso? Realmente tenemos puestos fronterizos que prácticamente son carreteras de una ida y otra, ¿verdad? Esta visita también es importante porque el flujo de comercio de bienes dentro de la región centroamericana, el 95% y un poco más, circulan por vía terrestre, ¿verdad? No obstante, Centroamérica tener una cantidad importante de puertos de bajo y alto calado del lado Pacífico, el Atlántico, aeropuertos sobre la base de medio millón de kilómetros cuadrados en la región. Es una región relativamente pequeña, pero tenemos una densidad aeroportuaria y portuaria bastante importante. No obstante eso, el 95% de nuestro mercado centroamericano se mueve por vía terrestre. No hay que olvidar que el segundo socio comercial más importante de Centroamérica es Centroamérica en sí mismo. Tenemos, para que tengas una idea, cerca de 29.400 medios de transporte registrados, que son los que en principio están circulando a lo largo de nuestras carreteras para llevar, digamos, estas mercaderías de un lugar a otro. Entonces, esta visita, este recorrido también es como dejar evidenciado de que ya la multimodalidad, es decir, cómo llevamos los productos, no solo por medio terrestre, sino que tal vez por transportes marítimos de corta distancia, ya no se vuelve una opción, sino que una necesidad, ¿verdad? Cuando creamos el mercado común centroamericano, ahí en el 60, nuestra población no llegaba ni a 20 millones de centroamericanos. En la actualidad tenemos un mercado de consumidores de cerca de 52 millones de centroamericanos y por lo tanto ese incremento en un mercado de consumidores por ende tendría que estar acompañado con un sistema vial, portuario o aeroportuario que supla las necesidades de este 52 millones de consumidores, Claudia. Y eso tiene mucho que ver también con este plan de movilidad y logística 2035, donde se busca precisamente lo que dice usted, Francisco, de tener competitividad en la región, de tener infraestructura adecuada para cumplir con todos los procesos de comercio. Exactamente, Claudio. Y digamos, esto ha sido algo que esta secretaría se caracteriza por servir a dos consejos de ministros.
el Consejo de Ministros de Economía, conocido como el COMIECO, y el Consejo de Ministros de Obras Públicas de la región, que se conoce como el COMITRAN. Dentro de la competencia del Consejo de Ministros de Obras Públicas estaba la elaboración de un plan maestro de movilidad y logística centroamericana 2035. Este plan se viene ya elaborando por algunos años atrás gracias a la cooperación de la agencia cooperación japonesa JICA, ¿verdad? Es la primera cooperación que JICA hace bajo una óptica regional y, digamos, el objetivo de este plan es claramente posicionar a la región centroamericana como un centro de distribución logística, pero para llegar a esto tenés que tener una serie de mejoras o reformas en lo que es tu red de transporte dentro de la región centroamericana, entendiendo por red de transporte la vía aérea, la marítima y la terrestre. El informe está elaborado de tal manera que vamos a tener los retos identificados, pero también los programas o los proyectos que se deben de realizar a efecto, por ejemplo, de que un transporte marítimo de corta distancia entre un país de Centroamérica y el otro se pueda dar, cuáles deberían de ser esas inversiones en la parte portuaria o aeroportuaria que los países tendrían que trabajar en ello para mejorar. En general te diría yo de que las bases de nuestra infraestructura están bien trazadas. Creo que tenemos ciertos retos importantes de hacer un remozo o una actualización. La vía de puentes son puentes pues, que ya han cumplido su objetivo a lo largo de los años. Como te digo, 29,000 medios de transporte circulando en la región centroamericana, pues claramente te imaginarás que necesitamos una red vial sana, ¿verdad? El objetivo también de esto está en cómo fortalecemos el transporte aéreo también intrarregional en temas de aeroportuarios. Esto han avanzado algunos países, pero también esto es de entender de que el tema de transporte aéreo de carga de pasajeros es un área en la que el estudio indica debemos de profundizar. El estudio se decanta mucho y, digamos, nos trae a la reflexión que no es posible, no lo dice de esta manera el estudio, pero lo que te lleva a la reflexión es que no es posible que movas 14,000 millones de dólares en mercancías anuales dentro de la región apostándole a la unimodalidad de transporte, es decir, el transporte terrestre. Entre el año pasado, 21, y el 22, es decir, entre el año 21 y 22, el nivel de crecimiento intrarregional mostró, digamos, un 15% de incremento, llevándonos a 14,000 millones, como te digo. Y mover esa cantidad de mercadería por un solo medio de transporte a través de una red vial que requiere un remozo, como te decía, viene a ser importante. Temas como el nearshoring, por ejemplo, o la ubicación tan estratégica que tiene Centroamérica para el principal mercado de consumidores, Estados Unidos. Creo que el plan logístico que incluye en esta parte de movilidad también está involucrado, es decir, cómo convertimos a la región centroamericana en un hub de distribución logístico importante de cara a esta disrupción que hemos tenido en las cadenas de valor, ¿verdad? Que de alguna manera tú sabes que tus proveedores que antes los tenías en Oriente, pues dijimos no podemos poner todos los huevos en la misma canasta, tenemos que buscar proveedores por diferentes lugares a efecto de asegurar que los productores tengan sus microchips en tiempo, sus insumos para sus productos comestibles en tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso es un poco lo que estamos haciendo en movilidad y logística, Claudia. En entrevista Más Container estamos conversando con Francisco Lima, quien es secretario general de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, una presentación de Nexus Logistics, IPL Group y Camion Go. A propósito de todo eso que nos comenta Francisco, ¿cómo ha sentido CIECA la respuesta, por ejemplo, de los gobiernos, de las empresas, la sociedad civil? ¿Cómo ha sido la respuesta sobre estas estrategias que están llevando? Súper. Creo que desde el punto de vista gubernamental, tanto el plan de movilidad y logística del que acabamos de estar conversando,
Claudio, como la estrategia renovada de facilitación de comercio, hemos tenido a los 6 gobiernos de la región centroamericana completamente comprometidos y en una sola voz, ¿verdad? El Consejo de Ministros de Economía ha venido funcionando a lo largo de los últimos 10, 15, 20, 30 años de manera muy práctica y pragmática. No hemos enfrentado ningún atraso, no hemos enfrentado ninguna disrupción por problemas que vayan más allá de la parte económica. Con esto lo que te quiero decir es que sin el apoyo gubernamental esas estrategias no estarían caminando porque requieren la validación de los diferentes gobiernos y los gobiernos a su vez de su sociedad civil. Exacto. Estamos convencidos que en la parte de facilitación de comercio, es decir, nosotros establecimos un comité regional de facilitación de comercio, creo que es la única región en el mundo que tiene un comité regional, que es producto de la alimentación de los comités nacionales, que tenemos en todos y cada uno de los países 6 comités nacionales de facilitación de comercio. Estos se hacen representar en el comité regional y del comité regional se hacen los trabajos para la nueva estrategia para recomendarla. Estos comités regionales están conformados con la participación del sector público y del sector privado, ¿verdad? Porque al final las mejoras o las transformaciones para facilitar el comercio vienen precisamente de los usuarios. La nueva estrategia está diseñada de tal manera que ya en un par de semanas, 2 semanas más o menos, inician ya lo que son las mesas de validación de las diferentes áreas en las que vamos a trabajar. Y estas mesas de validación están convocados sector gobierno, sector privado, ¿verdad? El input de usuarios, por ejemplo, el sector transportista, también es extremadamente importante. Hace 2 días estuve yo en El Salvador presenciando el lanzamiento de la estrategia de facilitación de comercio que el gobierno salvadoreño ha lanzado sobre la base de trabajos que ha venido realizando, ¿verdad? Y vi que, digamos, este proceso salvadoreño de alguna manera se concatena perfectamente con lo que desde el aspecto regional nosotros estamos haciendo. Ojo, Claudio, la más estricto cumplimiento en cuanto a nuestros compromisos internacionales en materia de facilitación, entendiendo por esto el acuerdo de facilitación de comercio en el marco de la OMC, ¿verdad? Así que, digamos, para puntualizar en el tema de tu pregunta, veo un sector privado muy comprometido, veo un sector gubernamental legítimamente interesado en sacar esa estrategia. Tanto es así que nuestros tiempos para tener esta estrategia nueva es más o menos en septiembre u octubre de este año, ¿verdad? Así que son tiempos realmente limitados, pero creemos de que la región puede hacerlo sin ningún problema para comenzar a trabajar ya en los retos o las áreas en que estas áreas, digamos en las áreas de facilitación de comercio, que podamos ir identificadas. Dicho sea de paso, Claudio, podemos hablar de medidas de todo tipo, desde capacitaciones a los funcionarios hasta cambios grandes en infraestructura en la parte de los planteles de los puestos fronterizos. Con esto lo que te quiero decir que hay medidas o acciones de muy corto plazo, capacitaciones constantes y sistematizadas de las personas que están tras los computadores que facilitan esto, porque por muchos sistemas que tengas, si el funcionario o los funcionarios o la persona no conoce cómo hacer esto, pues hasta ahí nomás quedó la facilitación de comercio, ¿verdad? Así que creo que hay acciones que sin una estrategia en la mesa, igual vamos a seguir apoyando decididamente como secretaría. Usted toca un punto muy interesante, Francisco, sobre la capacitación de las personas y también las nuevas herramientas digitales. Y sobre ese mismo tema creo que es fundamental para tener y lograr los objetivos que usted nos plantea, el adaptarse correctamente a las nuevas tecnologías, porque de esa manera ya es un hecho que en los últimos años ya es algo que llegó para quedarse, lo que son la digitalización, todo lo que es la automatización de procesos de comercio exterior, y eso es algo fundamental que usted nos comenta que también se está realizando. Sí, y digamos, en el caso de Centroamérica, decirte de que dentro de su estrategia de facilitación de comercio, la parte de digitalización de servicios no es una excepción.
A lo largo de los años, Centroamérica, como te venía contando, ha venido digitalizando mucho sus servicios de la actividad exportadora e importadora. Estamos por lanzar en el transcurso de este año la nueva plataforma digital de comercio centroamericano, que es una especie de ventanilla única de exportación que aglutina 71 trámites que todos van a poder ser hechos de manera digital por los 6 países centroamericanos. Y la Secretaría, es decir, la SIECA, por orden del Consejo de Ministros, se constituye como el hub de distribución de todas estas tramitologías que se envían a lo largo, digamos, de los 6 países centroamericanos. Este es un producto sumamente novedoso, ¿verdad? Creo que es único en el mundo como un producto con un alcance regional, ¿verdad? En el que claramente le estamos apostando de entrada a un crecimiento del Producto Interno Bruto centroamericano entre un 2 y un 3%, se señalaba cuando este proyecto comenzó. Así que estamos bastante entusiasmados con esto. Sin embargo, todo este nuevo tema de digitalización, programas, ordenadores, etcétera, etcétera, como tú muy bien decís, Claudio, requiere de capacitación constante y sistematizada. De lo contrario, es como que tenés el programa enfrente que te va a facilitar la tramitología, pero no sabes cómo manejarlo, no sabes cómo transmitirlo. Entonces aquí lo que es la parte educacional a lo largo del sector privado y sector público, transportistas, en fin, toda la gama que participa en la actividad exportadora, tienen que estar capacitados. Esta plataforma digital de comercio centroamericana, yo le he puesto y siempre he dicho, Claudia, que es la carta de presentación más sólida cuando vamos al mundo y hablamos de facilitación de comercio. Es decir, esto es como Centroamérica ve la facilitación de comercio con una agenda de tramitología digitalizada, robusta, como la que de alguna manera tendremos ya con este programa que está, o este proyecto que está por lanzarse. Esto debe de ser, esto es un poco llevar al empresario más allá de Centroamérica lo que Centroamérica está haciendo, ¿verdad? Porque esto permite atracción de inversiones, porque el inversionista ve que de alguna manera hacer trámites en la región centroamericana se vuelve cada vez más accesible, ¿verdad? Así que eso es extremadamente importante. En esta plataforma digital de comercio centroamericana, solo por aclararte, Claudio, intervienen 4 entidades gubernamentales de la operación de puestos fronterizos, entiéndase las direcciones generales de aduana, los ministerios de agricultura, las ventanillas únicas de exportación y migración. Entre estas 4 agencias se han identificado 71 servicios, ¿verdad? Que podría llevar desde el registro de operadores de medios de transporte hasta la transmisión de certificados fito y zoosanitarios, es decir, es una gama bastante grande de servicios que lo vas a poder hacer de manera digitalizada. Y por último, Francisco, tomando en cuenta todo lo que nos comenta, todo lo que han hecho precisamente en SIECA y también marcado en base a la visión que tienen ustedes, se proyecta un futuro bastante auspicioso para Centroamérica. Pues la realidad es que creo que es importante reconocer que el sistema de integración centroamericana y el subsistema económico no es la excepción, es el sistema de integración más avanzado del mundo en desarrollo, sin lugar a dudas. Tenemos en lo que la parte del sistema económico se refiere hasta un mecanismo de solución de diferencias a efecto de ir dirimiendo disputas comerciales entre los países que son parte del subsistema económico. Vemos un futuro prometedor en el sentido de que estamos firmemente convencidos de que unidos los 6 países realmente tenemos un nivel de presencia internacional muchísimo más importante. Nos constituimos unidos como la 6ª economía más importante de América Latina, ¿verdad? Con una red de tratados de libre comercio, entre ellos, uno de ellos es con nuestro querido Chile, ¿verdad? Y creo que vemos un futuro prometedor en toda vez que sigamos trabajando y avanzando de manera conjunta. Es decir, un mercado de consumidores de 52 millones de consumidores que hay que atender,
¿verdad? Nuestro segundo socio comercial más importante entre Centroamérica. Y un dato más importante, creo que si bien es cierto, Centroamérica le apuesta a llegar a mercados europeos, a llegar a mercados del norte del continente americano, es un dato bien interesante de que el comercio regional únicamente está siendo utilizado en un 33%. Y aún así, Centroamérica es el segundo socio más importante de Centroamérica. Entonces tenemos cerca de un 70% de un mercado importantísimo para que nuestros emprendedores, nuestros empresarios, nuestros productores puedan llevar sus productos, digamos, a lugares relativamente cercanos, en donde no tengamos que depender, por ejemplo, de los costos de los contenedores que nos han venido a golpear para algunas actividades. Así que yo estoy muy entusiasmado, Claudia. Creo que el futuro prometedor de Centroamérica siempre ha sido una región muy de vanguardia, muy resiliente, muy luchadora, y creo que juntos, tal vez no juntos podríamos hacer más, pero juntos creo que llegamos más lejos en este sentido. Así que es un poco como lo que yo llamo llevar a Centroamérica, pero también llevar a Centroamérica más allá de Centroamérica, Claudio. Y nos alegra mucho saber que va por buen camino todo lo que están realizando ustedes precisamente en esa importante zona de nuestro continente como es Centroamérica. Francisco, le quiero agradecer que haya aceptado la invitación de Más Container para poder conocer, en el caso de nosotros, todo el trabajo que están desarrollando y nos alegramos, por cierto, que les esté yendo de manera positiva. Muchas gracias. Gracias. Hay retos siempre, Claudio, pero hay que enfrentárselos, hay que verlos como oportunidades, no como desafíos. Son retos y oportunidades que vamos a salir adelante, sin lugar a dudas. Gracias, Claudio. Muchas gracias, Francisco, que esté muy bien.